Cuando estás en una posición vulnerable, simplemente pasar cada día puede sentirse como una batalla. No importa si estás en el mundo o en casa, la lucha es la misma. Para alguien como yo, frágil y fácil de herir, no hay tal cosa como un refugio seguro. Fui objeto de burlas, menosprecios, y a menudo me convertí en el saco de boxeo emocional de quienes me rodeaban. Lo soporté, pensando que si podía sobrevivir, justificaría mi existencia. Esperé un milagro que parecía imposible, soportando el peso del dolor y la tristeza. Pero ahora, he decidido dejar de esperar. Levantaré la cabeza y forjaré mi propio camino, dejando el pasado atrás. Mi nombre es Zoe, y tengo 28 años. Durante casi una década, he trabajado como programadora, principalmente desde casa. Siempre hay alta demanda de programadores calificados, así que nunca me faltan tareas para mantenerme ocupada. Administro varios equipos y superviso operaciones. La persona que todos veían como débil e insignificante es ahora una líder. La vida tiene una forma de sorprenderte. Desde la infancia, me burlaban por ser callada e introvertida. Esta burla no se detuvo con mis compañeros. Se extendió a mi vida familiar también. Mi hermano, Wesley, era particularmente cruel, mirándome por encima del hombro y ridiculizándome en cada oportunidad. Cuando se fue a la universidad después de terminar la preparatoria, sentí un gran alivio. Después de graduarme, no continué mis estudios y en cambio me encerré en mi habitación. Era como si mi retiro del mundo fuera el precio que pagaba por no seguir estudiando. Durante años, apenas salí de mi habitación, enfocándome en construir mi experiencia y logros. Mi mamá y Wesley siempre me miraron con desprecio, pero mi papá era diferente. Es difícil entender cómo terminó con alguien tan fría como mi madre. Él era una persona de buen corazón. En mis momentos más difíciles, buscaba consuelo sentándome con él en el pequeño bar que tenía en la planta baja de nuestra casa, llorando en su hombro. Siempre me decía, aguanta, Zoe, tu suerte cambiará algún día. Creo que trataba de convencerse tanto a sí mismo como a mí. El bar no iba bien, a menudo funcionando con pérdidas, y papá luchaba por enfrentarse a mi mamá, que trabajaba en una empresa. El edificio costaba $3,000 al mes en renta. Hace 3 años, cuando mi carrera despegó, empecé a pagar la renta del bar. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi papá cuando le dije que me encargaría de ello. Fue la primera vez que lo vi sonreír así, agradeciéndome entre lágrimas. Trabajé más duro que nunca para apoyar a mi papá y su negocio. Ese periodo marcó un punto de inflexión importante en mi crecimiento como programadora. Trabajar se convirtió en una forma de retribuir a mi papá, y realmente me hacía feliz. Papá falleció inesperadamente hace 6 meses. El dolor de su pérdida no ha disminuido en absoluto. Todavía puedo llorar cada vez que pienso en ello, pero sabía que no podía quedarme atrapada en mi duelo. Después de que papá murió, Wesley, que nunca se había llevado bien con él, regresó a casa. Para entonces, Wesley ya estaba casado desde hace unos años. Su esposa, Hannah, es tan malvada como Wesley, de lengua afilada y astuta. En la casa sin papá, Wesley y Hannah actuaban como si fueran los dueños del lugar. Todavía escondiéndote en tu habitación con tu computadora, Zoe, tan espeluznante. Oh, Wesley, no seas tan duro, pobre Zoe, decía Hannah con falsa simpatía. Cada vez que Wesley y Hannah comenzaban a burlarse de mí, mamá también se unía, sumándose al coro de insultos. Ahora jubilada, pasa todo su tiempo en casa, sin hacer nada, pero cada vez que me ve, chasquea la lengua, claramente deseando que me fuera. Desearía que hubieras llevado a Zoe contigo, papá, pienso cada vez que las burlas se vuelven demasiado. Cuanto más me ridiculizan y alienan, más convencida estoy de que necesito dejar este lugar para siempre. Ahora necesito vivir por mí misma, especialmente después de la muerte de papá. Ya no tengo un aliado en esta casa. Cada vez que Wesley me ve, él y Hannah chasquean la lengua con desdén. Mamá hace lo mismo. Incluso comen separados de mí, tratándome como un fantasma. Mamá no es mi madre biológica, es mi madrastra. Mi madre biológica murió en un accidente automovilístico cuando era muy joven, demasiado joven para recordarla. Llamo a mi madrastra mamá, pero solo por hábito. Wesley es mi hermanastro, así que no hay conexión de sangre entre él, yo o mi papá. Quizás por eso me tratan con tanta frialdad. Después de la muerte de papá, Wesley y su esposa tomaron el control del bar. Siempre habían estado interesados en la industria de alimentos y bebidas. Sin pensarlo 2 veces, cerraron el bar de papá y lo remodelaron en una cafetería. Wesley ayuda los fines de semana mientras trabaja en su trabajo diario, y Hannah maneja la cafetería. Para cubrir los costos de remodelación, Wesley usó la herencia de papá sin discutirlo nunca conmigo. Normalmente, me mantengo al margen,
pero esta vez estaba furiosa. Esa herencia no era solo para ti, ¿verdad? ¿Cómo pudiste usarla toda sin consultarme? No levantes la voz, introvertida, se burló Wesley. Desde ese momento, la crueldad de Wesley se intensificó. Estaba claro que querían que me fuera de la casa, tratándome como a una enemiga. Lárgate, sanguijuela, solo verte me enferma, eres como un caracol, escupió Wesley. Por supuesto, mi mamá se unió a él. Sí, vete, no eres más que una carga. Desconcertada por su ignorancia y arrogancia, decidí irme de inmediato. Encontré un bonito departamento. Firmé el contrato de arrendamiento y saqué mis cosas, como regalo para mí misma. Compré una computadora nueva. En el último día, los confronté. De ahora en adelante, tendrán que cubrir el alquiler. He terminado de pagar. Espera, ¿no es este lugar propiedad de nuestros padres? La estupidez de Wesley no tenía límites. Ni siquiera sentí ganas de reír. Mi mamá, intentando mostrarse dura, se encogió de hombros. El alquiler es de $3,000 al mes. Espero que las ventas del café puedan soportarlo. La cara de Wesley se cayó. Espera, Zoe, ¿has estado pagando $3,000 al mes? Sonriendo con desdén, se lo expliqué todo. En la última década, he estado trabajando como programadora. Incluso comencé mi propia empresa y ahora empleo a unos 40 programadores, liderando múltiples proyectos. He ganado más que suficiente para cubrir el alquiler. Ahora que me he mudado, me concentraré en hacer crecer mi negocio aún más. Wesley, dándose cuenta de la verdad, forzó una sonrisa y aplaudió torpemente. No lo sabía. Wow, Zoe, no tienes que irte. ¿Por qué no te quedas con nosotros? Mi mamá, igualmente atónita, intervino. Sí, Wesley tiene razón. No hay necesidad de irte. No me di cuenta de que te ha ido tan bien. Su repentino cambio de actitud era risible, pero ya era demasiado tarde. Recogí mi última bolsa y me puse de pie. Qué pena, ya no los ayudaré más. Adiós. A pesar de sus súplicas, me fui. Mi nueva vida comenzó en un espacioso departamento donde trabajo junto a una ventana brillante, tomando café. Siempre que quiero un cambio de escenario, voy a un café cercano sin que nadie se queje. Mi vida comenzó a transformarse. Empecé a vestirme como me gustaba, experimentando con nuevos peinados y disfrutando de cosas que despertaban mi interés. Mi equipo incluso notó el cambio, diciéndome que sonaba más alegre en las reuniones. Aparentemente, mi voz solía ser sombría, lo que los había preocupado. Mi transformación también parecía elevar el ánimo de mis colegas. Mientras tanto, Wesley seguía llamándome, pero lo ignoraba. Incluso mi mamá intentó contactarme. Podría haberlos bloqueado, pero no lo hice, solo para un poco de venganza. Cuando me sentía mal, respondía a sus llamadas. Wesley intentó de todo para convencerme de volver a casa, y sus halagos eran patéticos. Mi mamá, en su forma habitual de manipulación, intentó suavizar las cosas. Dejemos el pasado en el pasado, Zoe, me susurró. Solo escuché para rechazarlos al final. ¿Volver a esa casa para vivir con las personas que me atormentaron? No había manera, las cosas habían cambiado. Ver sus reacciones mientras los desestimaba me daba satisfacción. Poco a poco, comencé a cobrarme venganza por todo su maltrato. De nuestras conversaciones, aprendí mucho. Wesley y Hannah habían acumulado una deuda significativa. Wesley tenía un problema de juego, y la mayor parte de la deuda estaba oculta de Hannah. Aparentemente, comenzó a jugar en la universidad, y solo empeoró. Hannah, por otro lado, tenía una adicción a las compras. Wesley mencionó que tenía suficiente ropa, zapatos y bolsas para abrir una boutique. Su gasto imprudente estaba fuera de control, dejándolos ahogados en deudas. Era una situación patética. También aprendí más sobre la pereza de Hannah por parte de mi mamá. A pesar de vivir juntas, Hannah apenas ayudaba con las tareas del hogar, dejando la mayor parte a mi mamá. Solo hacía su propia colada. Nunca limpiaba ni cocinaba a menos que se le pidiera explícitamente. La tensión en casa debía ser insoportable. Además, el café no estaba funcionando bien, estaba operando con déficit, y los fondos de su préstamo bancario se agotaron en 3 meses. Típicamente, un nuevo café necesita de 6 meses a 1 año para estabilizarse. Su falta de planificación significaba que su vida en casa también estaba tensa. El matrimonio de Wesley con Hannah se estaba desmoronando, pero eso no era de mi incumbencia. Solo apoya a Wesley, le dije fríamente a mi mamá antes de colgar. Ella seguía llamando, intentando hacerme sentir culpable para que volviera. Después de todos sus insultos, ¿ahora querían pretender que nunca sucedió? La audacia. Recientemente, mi mamá ha estado tirando de mis emociones.
recordándome que está en sus años 60 y lidiando con dolores y molestias. Afirmó que las tareas diarias se estaban volviendo demasiado para ella. Cuando le pregunté si quería que volviera para ocuparme de las tareas del hogar, rápidamente lo negó. No, solo tenerte aquí, mi querida hija, sería suficiente. Podrías ayudar un poco aquí y allá, dijo, pero sabía que solo buscaba mi dinero. No creí una palabra de lo que decía. Lo que realmente me molestaba era cuando mencionaba a mi papá. Tu papá era amable, Zoe. Debe estar sintiéndome lástima ahora. Eres igual que él. No abandonarías a tu familia, ¿verdad? Pero mencionar a mi papá solo me hizo más resoluta en dejar atrás a esa familia tóxica. Yo sabía muy bien cuánto soportaba papá debido a mamá, quien fracasó miserablemente en mantener una tienda rentable. ¿Cuántas veces lo había escuchado ser etiquetado de esa manera? La misma mamá que una vez se burló de mí ahora se veía obligada a llenarme de cumplidos. Si papá pudiera ver esto, definitivamente se estaría riendo de ella. Es obvio que, si conectara los puntos, vería a mamá por lo que realmente es. Más tarde, le dije a Wesley que mamá había estado criticando abiertamente a Hannah en casa de nuestros padres. Esto desató un enfrentamiento entre ellos. Ahora, mamá ha comenzado a llamar a Hannah parásita, atorado en medio. Wesley definitivamente siente la presión. 2 meses después, salió a la luz la verdad sobre la aventura de Hannah. Un hombre se le acercó mientras estaba sola en el café, con el negocio en problemas y su relación con su suegra deteriorándose. Sucumbió a la tentación. No sorprende que Wesley estuviera furioso cuando se enteró. En un mundo racional, habrían discutido calmadamente su futuro, pero en cambio, Wesley recurrió a tácticas de choque y buscó venganza, lo que llevó a ambos a culparse mutuamente. Su pelea se intensificó hasta que un adorno de vidrio que lanzó Hannah golpeó el pie de mamá, resultando en una pierna rota que tardó meses en sanar, dejándola postrada y sin poder encargarse de las tareas del hogar. Sintiendo un poco de culpa, Hannah intentó hacerse cargo de las tareas del hogar, pero su falta de experiencia condujo a errores inevitables. Si bien pequeños errores podrían haberse pasado por alto, mamá aprovechó la oportunidad para criticarla, típico acoso, señalando su ineficiencia y los platillos excesivamente salados. Hannah quería renunciar, pero no podía. Su estrés aumentaba mientras se enojaba con Wesley por su traición y consigo misma por herir a su suegra. Incapaz de hablar de divorcio debido a su obligación de cuidar a mamá, la salud mental de Hannah se deterioró. Wesley afirmaba que ella había caído en depresión. Wesley enfrentó serias consecuencias debido a su aventura. Su intento de venganza lo dejó profundamente resentido por la otra parte involucrada. La pareja se volvió implacable, bombardeándolo con llamadas en casa y en el trabajo. Eventualmente, Wesley tuvo que dejar su empleo, incapaz de soportarlo más. Las repercusiones de la aventura lo llevaron a endeudarse más, y sin una posición estable, se vio obligado a aceptar trabajos de medio tiempo, todo, desde logística de almacén hasta limpieza y entregas. Estaba dispuesto a intentar cualquier trabajo disponible, a pesar del agotador horario. Decía que era mejor que estar en casa. Enfrentar el juicio de Hannah y mamá era demasiado doloroso. Lo que alguna vez fue un hogar lleno de discusiones y tensión entre la suegra y la nuera ahora era extrañamente silencioso, ya que nadie estaba dispuesto a interactuar entre sí. Mamá evitaba mirar a Wesley y Hannah. Hannah se negaba a interactuar con su suegra, y Wesley se sentía incómodo hablando con cualquiera de las dos. Esta situación los dejaba a todos viviendo juntos pero completamente desconectados, creando un ambiente infernal que me resultaba verdaderamente inquietante. Wesley compartió estas historias conmigo durante una llamada telefónica y eventualmente pidió ayuda financiera. Por supuesto, rechacé. Darles dinero solo fomentaría su dependencia, y no tenía deseos de enredarme en esa tela de araña. Las relaciones que giran en torno a las finanzas desaparecen una vez que se acaba el dinero, y estaba decidida a cortar los lazos por completo. Wesley mencionó que llamaría de nuevo, así que tomé la decisión de bloquear su número, junto con el de mamá. Nunca había guardado el número de Hannah y ignoraba las llamadas de números desconocidos o privados, así que me sentía segura. Eventualmente, los tres, incapaces de pagar el alquiler, tomaron caminos separados. Mamá se mudó a una comunidad de retiro, y Wesley y Hannah terminaron su matrimonio. Se rumorea que el edificio ya ha recibido a un nuevo inquilino. Nadie sabe dónde terminaron Wesley y Hannah. Probablemente están viviendo una vida modesta en algún lugar, pagando poco a poco sus deudas. En cuanto a mí, sigo prosperando en mi estilo de vida independiente. Mi trabajo va bien y tengo una buena relación con mis colegas. Todo parece perfecto, pero tal vez un nuevo capítulo esté a punto de desarrollarse. Un compañero de trabajo me presentó a un hombre y he aceptado salir con él.
Es un joven empresario con un enfoque agudo al discutir negocios, bastante encantador. De hecho, hasta ahora, me he dedicado únicamente a mi carrera, evitando la escena de las citas. Parece que eso podría cambiar pronto. Gracias por sintonizar. Nos vemos la próxima vez en el siguiente video. Sigue asombrado.